Esta nueva serie se llama Primera Línea, o tal vez como en la línea de frente. Usted y yo estamos constantemente en nuestra vida afrontando cómo vivir el Evangelio en cada uno de nuestros días, en cada una de las áreas de nuestra vida, en cada una de las cosas que usted y yo hacemos, ¿verdad? Eso es algo que cada uno de nosotros ha experimentado y está viviendo. Y de hecho, cuando usted y yo empezamos a practicar el Evangelio, obviamente surgen dos cosas. Lo primero es qué debemos hacer con esto para nuestra vida. Y lo segundo es cómo lo compartimos con las personas que están alrededor de nosotros. De hecho, hay preguntas que surgen a luz después de pensar en esto. Tal vez hay preguntas como, ¿para qué vivo? ¿Para qué estoy caminando en esto? ¿Quién soy? ¿A dónde pertenezco? ¿Cómo encuentro paz? ¿Qué hago con los fracasos en mi vida, en mi historia, delante del Evangelio? Y son preguntas muy normales tal vez en la vida de todos, y son preguntas que el Evangelio puede responder cuando usted y yo empezamos a vivirlo de una manera práctica. Cuando usted y yo empezamos a acoplarnos y caminar en él en una relación más cercana con Dios. De hecho, si usted y yo pensamos en estas preguntas, la razón, digamos la respuesta que le damos humanamente a estas preguntas es algo que habíamos visto en la serie anterior, el control. Usted y yo tratamos de controlar muchas cosas alrededor de todo lo que vivimos para poder darle una respuesta, una solución a estas preguntas de la vida y a estas cosas que usted y yo pasamos. El punto aquí es que esa búsqueda de control termina masacrando, digámoslo así, muchas áreas en nuestra vida. Termina siendo bastante nociva y direccionándonos a otro lugar donde usted y yo llegamos a la conclusión nuevamente de que no teníamos nada en control y que todo alrededor de nuestra vida simplemente ha estado viéndose afectado de una manera inesperada. Vemos que relaciones se rompen, que hay situaciones inesperadas que llegan en la vida, vemos que hay enfermedades que aparecen, cosas que cambian, y entonces uno termina como haciéndose nuevamente las preguntas de ¿y dónde está? ¿Qué está sucediendo aquí alrededor de mi vida? ¿Dónde está todo? ¿Quién está al control de todo esto? ¿Dónde estamos? Entonces, usted y yo vamos a encontrar en la Escritura que tenemos una respuesta bastante directa del Señor para caminar y pensar en estas cosas. Y la respuesta es: el reino está aquí. Es exactamente lo que usted y yo hemos leído ahorita en Marcos. El primer mensaje del Señor Jesús y las primeras palabras de su predicación, ¿qué fueron? El reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Creed en las buenas noticias que Él estaba trayendo. Si usted y yo nos preguntamos en esto, ¿quién está a cargo de la historia? No es una pregunta extraña, déjeme contarle eso. Si usted se pregunta, ¿cómo es que sucede? ¿Quién está a cargo? ¿Quién es el que lleva las riendas de todo? Esa no es una pregunta nueva que usted y yo nos podemos hacer y decir, no, es que la iglesia moderna se pregunta cosas más profundas. De hecho, es una pregunta que ha estado a lo largo de toda la historia caminando con cualquiera que se ha acercado al lado del Señor. Si usted y yo nos vamos un poquito en la historia, el pueblo de Israel se preguntaba constantemente dónde estaba, qué estaba y dónde y de qué manera estaba respondiendo el Señor. Era algo normal en ellos. De hecho, si usted y yo nos vamos a un poquito de la historia, vamos a encontrar que antes de la aparición y la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, encontramos un periodo, una brecha de tiempo en los cuales hubo un silencio, pero silencio, de parte de todo lo que se entendía y lo que se comprendía que Dios estaba hablando y haciendo en el pueblo. Y entonces,
gran pregunta para el mundo, para todos, era de quién está gobernando realmente en este tiempo. Y nosotros encontramos una respuesta grande allí en la manifestación de Jesús. Vemos que Jesús aparece en la historia, abruptamente, de repente, sin que nadie lo esperara. Entonces, vamos a dividir esto de una forma en la que usted y yo podamos aprenderlo, podamos meditar en algunas preguntas y podamos ayudarnos a comprender mejor lo que implica esta manifestación del Señor Jesús. Una de las preguntas normales que usted y yo podríamos hacernos es, ¿qué estaba haciendo Dios mientras el mundo estaba esperando? No solamente en ese punto antiguo, sino aplicándola para tu vida y para mi vida. ¿Qué está haciendo Dios cuando siento que Dios no está respondiendo? ¿Qué creen que está haciendo Dios? Alguien dijo algo por ahí muy tímidamente. ¿Qué estaba haciendo Dios mientras el mundo esperaba? ¿Será que el Señor estaba así como con un coco en la playa, sentado meditando, viendo al horizonte, diciendo como, ¿será que ellos cambian? ¿Será que pasa algo en sus vidas? ¿Tú qué crees? ¿Qué pasa por tu mente, por tu corazón, cuando hay estos tiempos de silencio, cuando pareciera que Dios no está hablando? Ciertamente tienes una respuesta para esto. Puede ser que sea la de la imagen, o puede ser que sea una distinta. De hecho, con el tiempo de hacer este oficio que yo realizo, he conocido muchas personas que me han dicho, no, es que Dios tiene cosas más importantes de que ocuparse. ¿Has respondido eso alguna vez? No, que Dios va a estar escuchando mi oración si Dios está lidiando ahí con las guerras que están sucediendo en el mundo. Interesante, ¿verdad? Porque yo estoy seguro de que de alguna manera tú has o escuchado esa respuesta o la has dicho, o la has expresado, o la has manifestado. Y la verdad es que en este silencio que tú y yo encontramos, o que puede aparecer y aparentar que Dios está de vacaciones en la playa y no está respondiendo nada, ciertamente hay algo que sí está pasando y es lo que registra la Escritura en esta porción de Marcos. De hecho, cuando tú y yo vemos, Jesús responde, dice que Él se manifiesta. Lo interesante es que te voy a dar un parámetro aquí solamente para que entiendas esto. Marcos no entra con mucho contexto de por medio, sino entra a contarte la historia como tal, como viene, como si fuera una historia de acción. Para los que les gusta películas de acción, le hace Marcos porque va así directo al grano. A ver orejas volar y todas las cosas suceder. No. Si ha leído la Biblia va a entender el contexto del chiste de la oreja voladora, pero si no, no. Bien. Jesús da una respuesta allí y dice, el tiempo se ha cumplido. El tiempo se ha cumplido. Y estas son como las primeras palabras posiblemente públicas del Señor hacia la multitud de personas que estaban alrededor de Él. Y esto es bien importante que usted y yo lo podamos entender. Nuestros tiempos, el tipo de verbos que usted y yo usamos en el español, son hermosos, son maravillosos. Nuestro idioma es una de las mejores cosas que existe, pero sufre de algunas pérdidas cuando se traduce de otros idiomas. Y del griego, nuestro idioma sufre unas ligeras pérdidas cuando se traduce. ¿Por qué le explico esto? Porque cuando usted y yo leemos la Escritura, vamos a entender de que el idioma en el que se ha escrito fue el griego. Y cuando pasa esas pequeñas cositas, usted y yo tenemos la idea específica de lo que está hablando, pero como que le perdemos la sal y el sabor. ¿A qué me refiero con esto? Haga de cuenta que usted tiene un bistec bien rico para comer, ¿verdad? Hay algunos a los que les gusta bien cocido, eso lo he aprendido en estas semanas. Hay algunos que les gusta término medio, hay algunos que les gusta más crudito, menos crudito. ¿Cómo le gusta a usted? No sé. Pero imagíneselo así, todo sabroso como a usted le gusta y sin sal. ¿Verdad? No, se pierde la esencia. Si bien lo va a disfrutar y la va a añadir, pero no es lo mismo que la idea. ¿Por qué le menciono esto? No le estoy diciendo que la Biblia está mal traducida ni nada, no. Le estoy diciendo que simplemente hay palabras y hay verbos que podríamos disfrutarlos más de entender a profundidad si habría una forma mejor de poder comprenderlos en nuestro lenguaje. Y esta porción es una de esas. El tiempo se ha cumplido. Cuando Jesús está hablando estas palabras, no está diciendo como de, mira, acaba de llegar la hora del almuerzo.
Tampoco está diciendo como de, pastor, ya se ha aventado como 10 minutos de mensaje, le quedan como 20 para que nos vayamos a comer y termine el servicio. No está diciendo, hablando de algo así, sino es que está hablando de un tiempo definido de una manera divina, de una manera como si estuviera en un calendario de parte de Dios, como si estuviera en las notas del Señor y que les saliera la notificación de, Señor, es el tiempo. Eso es lo que está diciendo Jesús. No está diciendo, es un momento que ha llegado al azar, sino es un momento concreto que Dios ha planeado y se está cumpliendo. Y eso cambia mucho en una historia, ¿verdad? Porque ¿cómo te sentirías tú si yo te digo ahorita, de repente te invito y te digo, ¿sabes qué? Son las 11:30, terminando esto, vámonos a comer algo. Posiblemente por la idea de comer, te irías con gusto, ¿verdad? Pero sería muy distinto si con 2 semanas de anticipación te digo, ¿sabes qué? El siguiente domingo, por favor, apártate el tiempo, me gustaría que nos vayamos a almorzar. Y una semana antes te recuerdo y te digo, ¿sabes qué? No te olvides que la siguiente semana nos vamos a almorzar. Y hoy, antes de que vengas al servicio, te mando un mensaje y te digo, no te olvides que hoy nos vamos a almorzar, quiero invitarte, por favor, que esté toda tu familia, ¿verdad? Muy distinta sensación. ¿Cómo te sentirías tú? Importante, valioso, ¿verdad? Más que una sorpresa que también puede dar algo de valor, realmente saber que algo ha sido planeado le da un ingrediente especial a tu vida. Y es lo que Jesús está diciendo. No está diciendo, Dios ha venido porque hoy se ha despertado con buena gana y ha dicho, ¿qué hacemos? Salvaremos a la humanidad. No, sino que dice, el tiempo se ha cumplido. Había un plan que se estaba desarrollando. Dios no estaba de vacaciones, sino estaba trabajando algo y estaba haciendo un plan y hoy inicia. Importante que tú y yo entendamos esto. ¿Sabes por qué? Porque estoy haciendo tanto énfasis en esto, porque ninguna de las cosas que Dios hace en tu vida son casualidad. Y quiero que tú te lo grabes y tú lo tengas presente y lo atesores en tu corazón. Porque nada de lo que Dios está haciendo alrededor tuyo y en tu vida es algo casual, con lo que Dios ha despertado hoy día y ha dicho como de, no sé qué plan hacer, mejor haremos algo que beneficie a Sergio en esta mañana. No, Dios tiene planes y está cumpliendo propósitos en tu vida. Y esto tiene que ayudarnos a abrazar un buen entendimiento de que somos importantes para el Señor y el Señor debería ser más importante aún para nosotros. Así que cuando Dios parece que está tardando, muchas veces está preparando algo más grande de lo que tú y yo podemos ver. Cuando aparentemente la situación va muy calmada y tú y yo no vemos una respuesta, y tal vez tú has estado orando por esto, Dios ciertamente está obrando. No necesitas desesperar. Puedes ver los antecedentes bíblicos, otra gran importancia de por qué debemos leer nuestras Biblias. Puedes ver los acontecimientos y las historias que han pasado y darte cuenta que después de cada tiempo que ha parecido así de espera, Dios ha respondido. Y ha respondido de una manera bastante específica en cada situación. Así que quiero animarte a que sepas y guardes ahora como tal vez enseñanza en esta mañana, que Dios no abandona la historia. No ha abandonado tu historia, no te va a abandonar en la historia. Dios sigue escribiendo y está contigo caminando. A pesar, y tengo que remarcar esto, a pesar de nuestra imperfección, Dios permanece fiel. Y quiero que tú puedas tener esto en tu corazón, porque exactamente de parte de este punto que se cumple, Dios es que trae una gran respuesta a la humanidad, para tu vida y para mi vida. ¿Qué es la gran respuesta que nos da? El reino de Dios se ha acercado. Qué bonita frase. Qué hermoso. La gran pregunta, ¿quién entiende qué es el reino de Dios? ¿Alguien se anima? No hay pregunta compleja aquí. No hay respuesta mala, por si acaso. ¿Justicia en la tierra? Ok, va. Es una parte de... ¿Qué más cree usted que es el reino de Dios? ¿Verdad que es una pregunta bien grande y bien interesante? Y a veces es como bien difícil de responder. Pero ciertamente usted y yo la tenemos presente. Porque creemos de alguna manera en esto.
Ahora, ciertamente no voy a tratar de hacerle magia en este momento y decirle, usted va a salir comprendiendo todo a profundidad. No, pero déjeme darle una idea de cómo usted y yo podemos empezar a comprender esto. ¿Qué vendrá a nuestra mente cuando usted y yo escuchamos la palabra reino? No sé, tal vez viene la imagen de poder, tal vez viene, no sé, una imagen de alguien que tiene una autoridad sobre todos los demás. Tal vez viene la imagen de muchos subordinados. Tal vez su corazón está hablando cosas allí. No sé, pueden venir muchas ideas. Pero es importante que usted y yo podamos pensar en que la imagen del reino implica ¿qué? Obviamente implica un rey. Obviamente implica fronteras, límites. Obviamente implica territorios. Obviamente implica un espacio que está siendo gobernado por alguien. Y esto, aunque parece que le estoy dando algo sencillo que todos sobreentendemos, es bien importante que hagamos el ejercicio para comprenderlo bien, porque aunque todo esto es así, Jesús está hablando de una cosita un poquito más profunda que simplemente estos límites de usted y yo entendemos en un ejercicio humano. De hecho, el reino de Dios, lo que Él va a tratar de ayudarnos a entender, es que el reino de Dios se hace visible porque Jesús está presente. El reino de Dios se hace visible porque Jesús está presente. Yo quiero que usted entienda algo. Cada uno de nosotros anda luchando en su corazón con algo que desea gobernar. ¿Qué desea gobernar usted? ¿Qué es lo que lucha en su vida cada uno de los días? Desea controlar el tiempo. Desea controlar que todas las cosas salgan como a usted le parece. Desea controlar tal vez muchas cosas. Podemos decir que no, pero sabemos que sí. ¿Sabe dónde sabemos que sí? Cuando usted y yo vemos nuestro calendario y nuestro horario de tiempo. En todo lo que usted y yo gastamos, invertimos, y cuando decimos que Dios es algo prioritario y vemos que solamente le entregamos 1 hora el domingo. Y eso, con esfuerzo. Pero vemos que le entregamos una amplitud de tiempo a otras cosas. Eso revela lo que usted y yo deseamos tener, lo que deseamos gobernar. Tal vez usted y yo simplemente deseamos autosuficientemente gobernar nuestra vida. Entonces, cada uno de nosotros está luchando con esto. Y lo interesante de todo el punto es que Jesús revela esto. El reino se hace visible cuando Jesús está presente. ¿Por qué? Quiero explicar algo. Importante que usted y yo conozcamos y aprendamos esto. Dice la Escritura que Jesús es la manifestación visible ¿de quién? Del Padre. Que usted y yo encontramos en Jesús todo lo que es Dios mismo en esencia. Así que usted y yo, cuando estamos hablando de que el reino de Dios se ha acercado y vemos que el representante es Jesús, usted y yo tenemos que entender de que no estamos hablando de que un espacio grande con paredes y castillos y ejércitos se ha acercado, sino que el Rey, que representa todo el reino de Dios, está con nosotros. Eso cambia todo nuestro entendimiento. Porque usted y yo vamos a pasar de pensar lo que pensaba el pueblo. ¿Qué pensaba el pueblo cuando Jesús vino? El pueblo pensaba algo bien importante. Estaba esperando que venga Jesús. ¿Para qué? Que venga el Mesías. ¿Para qué? Para liberarlo a través de guerra, para liberarlo de la opresión de Roma. Ellos estaban esperando una libertad. Estaban esperando que venga ese reino de Dios y para ellos implicaba batalla, guerra y todo. Pero encontramos de que no se veía así. Aparece Jesús, el hijo de un carpintero, de uno de los pueblos más despreciados de su localidad. Y Él es la respuesta. Cuando usted y yo pensamos en el reino de Dios, debemos entender de que el emisario que está delante de nosotros es el Rey también. Usted y yo recibimos el reino de Dios porque el Rey de ese reino ha venido a nosotros. Y cuando usted y yo empezamos a abrazar esto, vamos a empezar a entender que cada cosa que usted y yo conocemos del Señor, cada cosa que usted y yo conocemos de Jesús, nos está mostrando un aspecto
del reino de Dios. Cuando usted y yo conocemos que Jesús obra en misericordia, entendemos que uno de los principios del reino de Dios es la misericordia, porque Dios es misericordioso. ¿Sí conecta los puntos? Vemos la muestra en Jesús, entendemos el principio que gobierna el reino y vemos que eso es producto del Padre, que es el sustento para todo. Cuando usted y yo vemos que Dios nos dice que es amor, encontramos que Jesús se manifiesta con amor, que Jesús obra con un amor. No estamos hablando de tolerancia, estamos hablando de un amor sacrificial. No estamos hablando de aceptación de cualquier idea o pensamiento o ideología, sino estamos hablando de un amor sacrificial. Y Jesús lo modela. Vemos esto como una característica del reino de Dios y vemos que Dios lo manifiesta en esencia en sí mismo. ¿Sí se da cuenta cómo funciona la escalerita? Le quiero mostrar esto y le quiero tratar de expresar esto para que usted pueda entender de que el reino de Dios es mucho más profundo que ver algo grande en lo que usted decimos, sí, el reino de Dios es la iglesia o el reino de Dios es aquello. Sino el reino de Dios es que Jesús está en nuestra vida y esto lo convierte todo en importante. El reino de Dios no es primero un lugar al que vamos, es el gobierno de Dios que llega a nosotros por medio de Jesús. El reino de Dios no va a ser un lugar al que usted y yo vamos a llegar. Bueno, ciertamente va a haber una ciudad celestial. Pero en este momento, de manera práctica en su vida y en mi vida, el reino de Dios es el gobierno de parte de Dios a través de Jesús en tu vida y en mi vida. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo se come? ¿Cómo se entiende? ¿Cómo se vive? Quiere decir que cuando tú y yo estamos contemplando decisiones en cada una de las áreas de nuestra vida, tú y yo decimos como de, ¿qué conviene decidir en esto? ¿Será que esto me trae un beneficio? ¿No me trae un beneficio? ¿Será que lo que voy a hacer está expresando un principio de la Escritura? ¿Está exaltando, está manifestando de alguna forma a Dios? ¿O será que simplemente lo estoy haciendo por un beneficio propio, por un control propio, porque yo quiero sacar una partida de esta situación? Entonces tú y yo vamos a encontrarnos delante de situaciones en nuestro diario vivir. Y tú y yo vamos a tener siempre la opción de decidir lo que Jesús nos está mostrando, o qué haría Jesús en ese momento, o lo que haría la carne nuestra, que usualmente es la respuesta que tal vez vamos a ello. ¿Sí me entienden? Háganme el favor y dígame si entiendo. Si no, dígame no entiendo. Y dígame si no entiendo sin vergüenza. Porque esto es importante. ¿Sabe por qué es importante? ¿Sabe por qué estamos hablando hoy del reino de Dios? Porque este es el fundamento de nuestra vida de fe. Si usted y yo no estamos viviendo bajo el gobierno de Dios en nuestra vida, no estamos viviendo el Evangelio. Estamos viviendo una religión, estamos viviendo tal vez el gusto de participar de un grupo que se llama iglesia, estamos viviendo una serie de cosas distintas, pero si usted y yo no experimentamos el gobierno de Dios en nuestra vida, no estamos caminando en el reino de Dios. Y eso es importante. Es importante porque necesitamos entender de que Dios ha traído a ofrecernos algo mucho más profundo de que simplemente algo externo y visual, sino algo interno y más profundo. Y creo que esto le va a hacer más sentido entonces ahora. ¿Cuál es la respuesta que se le da a un rey? ¿Cómo responde una persona al rey que llega? ¿Cómo respondían? Alguien que haya visto películas, ¿cómo se respondía la llegada de un rey? ¿Nadie ha visto películas? Pastor, pero tenemos que hacer domingos de películas. Con reverencia. ¿Cómo más se recibía un rey? Con regalos. Buena cosa, con regalos. ¿Cómo más se recibía un rey? Con ovaciones, con alabanza. Había muchas cosas que usted y yo podemos ver. Imagínense si eso se hacían por reyes humanos. Imagínate si eso se hace por un rey humano que al final tal vez ni siquiera sabe quién tú eres, pero aún así hay una exaltación de parte del hombre. Cuando tú y yo encontramos que Jesús dice, el tiempo ha llegado, el reino de Dios se ha acercado, complementa con unas palabras. ¿Qué es lo que dice? Arrepentíos
y creed en el Evangelio. Arrepentíos y creed en las buenas noticias que les estoy dando. Esas palabras son súper importantes. ¿Sabes por qué? Porque ese arrepentíos y creed en el Evangelio es la manera en la que Jesús nos está diciendo que tú y yo nos acercamos al reino de Dios. Varias veces te he dicho desde este mismo lugar que todos tenemos una manera de decir, no, yo creo en Dios a mi manera. No, es que, pastor, vas a disculpar, pero es que yo tengo mi propia relación con Dios. Ciertamente tú tienes tu propia relación con Dios, pero ciertamente te tengo que sacar de una mentira que todos creemos. No hay las cosas a mi manera y a tu manera. Porque el Evangelio se vive a la manera de que el Rey ha manifestado que se debe vivir. Cuando tú y yo nos acercamos delante de Jesús, lo hermoso de esto es que no es un Rey impositivo que lo ha hecho por fuerza, sino que con amor y gracia nos ha ayudado a entender que la respuesta que tú y yo debemos dar a este reino que se ha acercado a nosotros es primero arrepentirnos de las acciones que tú y yo hemos hecho, que son incorrectas y contrarias a este reino. Y lo segundo es que creamos las promesas y las buenas dádivas que ahora vienen de parte de Él. Que creamos las buenas cosas que Dios nos provee ahora. Significa que tú y yo necesitamos primero que cambiar de dirección en varias cosas de las que hemos vivido en nuestra vida. Cambiamos de dirección. Si tú eras un mentiroso antes, ¿qué deberías ser ahora? ¿Más mentiroso? Seguir siendo mentiroso pero más astuto. No. ¿Cuál debería ser la respuesta? ¿Perdón? Ser honesto. Ok, ser honesto. Excelente. Muy buena respuesta. Es lo que tú y yo deberíamos buscar. Caminar en la verdad. ¿Verdad? Eso es lo que deberíamos procurar y en lo que deberíamos perseguir. ¿Por qué? No simplemente porque es una buena acción, sino la razón fundamental es porque Dios nos dice que ahí hay bendición, que en caminar en la verdad vamos a disfrutar de ser bendecidos como parte de la familia de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hace el Señor? Nos incluye en parte de Él, nos hace disfrutar de lo que tú y yo podemos recibir de Él con pequeños principios que modifican nuestra vida. No está buscando que tú presentes una fachada por afuera, está buscando que tú transformes lo que hay dentro del corazón. Está buscando que yo transforme lo que hay dentro de mi corazón. No que tenga una bonita fachada por afuera para decir, ay, mira lo tan bueno, y por dentro así como con los colmillos, ¿verdad? No está buscando eso. ¿Sabes por qué no está buscando eso? Porque hay algo que pasa contigo y conmigo y con cada uno de nosotros. Cada una de las personas quiere los beneficios de estar cercano a Dios. Tú y yo salimos afuera y preguntamos, ¿crees que Dios te puede bendecir? No hay una persona que no diga que no. ¿Crees que Dios te puede bendecir? No hay una persona que diga que no, ¿verdad? A todos nos gusta la idea de lo que implique, que significa bendición para tu vida y para mi vida. A todos nos deleita esa idea. El problema en esto es que tú y yo queremos participar de esas bendiciones sin someternos a los principios del reino de Dios. Tú y yo queremos disfrutar las bendiciones de Dios sin dejarnos gobernar por el Rey que da las bendiciones. Y eso se convierte en un conflicto. Y eso se convierte en un problema para ti y para mí. Y eso se convierte en la excusa en la que tú y yo encontramos tantas veces a personas que dicen, ay no, es que eso es como que mentira. Yo no creo tanto en esas cosas del Evangelio. ¿Por qué? Porque claro, ¿cómo esperas recibir la bendición si tú nunca te sometes a las reglas? Obviamente no vas a recibirlas. Es como que yo me meta a jugar fútbol y quiera correr abrazado del balón hasta el otro arco y meterlo con la mano, ¿verdad? ¿Por qué no va a ser válido ese gol? A ver los futbolistas. Porque la regla es que lo lleve con el pie, no con las manos. ¿Verdad? Súper sencilla, súper básica.
Elemental en el fútbol. Tanto que se cae de sentado que te diga ese ejemplo. Pero la verdad es que tú y yo vivimos así nuestra vida. Tú y yo queremos ver los cambios de Dios en nuestra vida, pero no estamos lo mínimamente dispuestos a dejar que Él gobierne y que Él reine. Hace un momento te pregunté que tú y yo, cada uno de nosotros quiere gobernar algo. Y puede parecer muy chistoso y puedes negarlo. Pero es cierto. Porque si tú no empiezas a registrar en tu vida lo que está pasando de bendición que dice el reino de Dios va a traer a nuestras vidas, hay algo que no está funcionando porque Dios no es mentiroso. Y entonces ahí hay uno de los dos que está mintiendo. O Dios o nosotros. Dudo ciertamente que sea Dios. Entonces, ¿sí me entiendes cuál es la necesidad y la importancia de entender el arrepentirse y el creer? El arrepentirse nos lleva a cambiar la conducta que tú y yo hemos practicado, pero no de una forma de una máscara, sino con una profundidad. Debe cambiar algo en nuestro corazón. ¿Qué debe cambiar? Que tú y yo nos bajamos del trono a sentarnos al costado y el trono queda vacío para que Dios empiece a reinar. Eso es lo que debe cambiar. Y lo que pasa a continuación es que tú y yo creemos, y es que tú y yo debemos depositar nuestra confianza en Dios. Debemos depositar nuestra confianza y creer que Él va a bendecir si tú y yo obedecemos lo que Él ha dicho que hagamos, pues. Si Él nos dice, confía en mí, ciertamente el mundo tiene aflicciones, pero confía en mí porque yo he vencido al mundo. ¿Por qué deberíamos tener entonces tanta ansiedad delante de las situaciones del mundo si en teoría la persona que está gobernando nuestra vida nos ha dicho que confiemos en Él porque Él ha vencido las cosas de este mundo? Gran pregunta. Eureka, tú y yo hemos encontrado una respuesta. ¿Y por qué no la experimentamos? Ese es el conflicto en esta situación. Y eso es lo que el Señor nos está llamando a buscar. No podemos recibir el reino mientras seguimos intentando gobernar nuestra propia vida. Ciertamente, si tú y yo seguimos empecinados en esta búsqueda por tú y yo ser la persona que dirija todo el camino, no vamos a poder encontrar el norte. No vamos a poder encontrar ese reino de Dios del cual estoy más que seguro que en un gran porcentaje hemos estado semana tras semana hablando, conociendo, entendiendo, buscando. Tal vez por años en tu vida has estado caminando. Y ciertamente tal vez sí lo has encontrado y estás caminando gobernado por Cristo y me gozo en eso y eso es una alegría y eso es una bendición. Ahora te animo a que tú y yo podamos ayudar a que nuestros hermanos también encuentren ese mismo gozo y esa misma alegría. Grandes preguntas son para tu vida y para mi vida. ¿Quién gobierna realmente nuestras decisiones? ¿Quién gobierna tu matrimonio o nuestros matrimonios? ¿Quién gobierna nuestras finanzas? ¿Quién gobierna las prioridades que tú y yo tenemos? ¿Quién gobierna los pensamientos en nuestra mente y en nuestro corazón cuando nadie nos ve? Notaría estas preguntas y ninguna me pegaría primero a mí. Ciertamente Dios sabe que cada una de estas se aplica a mi vida. Lo mismo te pregunto, ¿quién es el que gobierna estas áreas en ti? A veces pensamos que cuando decimos el reino ha llegado, porque el rey ha llegado, es como la imagen, ¿no? Se levantó el don de la playa y está acercándonos, está caminando allí y todo el mundo va detrás. La verdad es que la imagen real se ve diferente, se ve así. La imagen real no es un Dios lejano que está caminando y todos lo están siguiendo. La imagen real es que el rey está en medio de su pueblo. Por eso cuando te decimos y cuando te digo somos iglesia, no me refiero a las paredes y las membresías de una localidad. Me refiero a que Cristo está caminando entre tú y yo, entre nosotros, junto y al lado de cada uno. Tú y yo necesitamos despertar y reconocer esa realidad. El reino ha llegado porque el rey ha llegado. El rey ha llegado. Jesús ha llegado a nuestras vidas y ha buscado que tú y yo reaccionemos, le conozcamos, despertemos a la realidad de que Él está cerca de nosotros.
Cuando tú y yo recordamos la comunión, recordamos el sacrificio de Cristo. Pero no solamente recordamos ese sacrificio, sino también recordamos que la resurrección. Recordamos que Jesús ha pagado las cuentas pendientes que tú y yo teníamos para poder acercarnos a Dios y ha resucitado para que tú y yo podamos tener una vida eterna con Él. Un Dios que está caminando a nuestro lado en y junto con nosotros. Entonces, hay buenas preguntas que tú y yo nos podemos hacer. Así que voy a pedirte que despiertes de la seducción del sueño que está trayendo a tus ojos y a tu cuerpo en esta hora y puedas compartir estas preguntas con la persona que está a tu lado. Tómate unos minutos para responder y hablar con alguien que está a tu lado acerca de estas dos preguntas. La primera, ¿estoy viviendo como ciudadano del reino o simplemente como un admirador del reino? Y la segunda pregunta es, ¿qué área de mi vida sigo intentando gobernar sin rendirla a Cristo? Tal vez esa es mucho más profunda y puedes dar algo no necesariamente profundo de compartir. Pero el reino ha llegado porque el rey ha llegado. Entonces le quiero dar un ejercicio súper sencillo para esta semana. Usted acaba de responder dos preguntas que ya le van a facilitar toda la idea a poder responder esto. La primera es identifícala. Hazte una pausa, haz una pausa y hazte la pregunta, ¿en qué área de mi vida estoy actuando como mi propio rey? Hay algo que tú y yo podemos responder allí. ¿En qué área de mi vida estoy actuando como mi propio rey? Es una buena pregunta y la respuesta que tú tengas, escríbela, anótala. Puedes hacerla en un pedazo de papel, en un blog de notas, en algo que tú quieras hacer, en una agenda, lo que sea que tú utilices. Y luego de esto, quiero pedirte que tú puedas orar por esta cada día. O sea que si haces el ejercicio hoy, es la mejor manera en la que tú puedes practicar esto así. Respondes, lo escribes y empiezas a orar cada día por eso. Si tal vez no tenías alguna razón para orar en estas semanas, ora en esta semana acerca de esto. Y toma una decisión concreta. Da un paso de obediencia a cómo se debería transformar esta área en tu vida. Puedes buscar una historia, puedes navegar un poquito tal vez si quieres por internet, si no sabes una historia, y agarrar y preguntarte y decir, ¿qué haría Jesús en mi lugar? ¿O cómo se ve esta área en mi vida desde la perspectiva de Dios? Si no sabes qué, puedes confiar en mí, me puedes mandar un mensajito y te puedo responder, te puedo compartir una porción de la Escritura, algo que te pueda ayudar a meditar en esto, y tú tomas una decisión concreta para poder caminar en esta área y rendir esta área en tu corazón al Señor. Estoy 100% seguro que esto va a generar algo bueno en tu vida y te va a dar una herramienta y un principio para que puedas caminar y tomar decisiones a partir de ahora en tu vida. Les voy a pasar esta imagen, no se preocupen, si están tomando fotos, tal vez no va a salir tan bien, se las pasamos para que usted la pueda tener y disfrutar. Lo último que quiero dejar en tu mente y en tu corazón es que seguir a Jesús en la vida real comienza cuando dejamos de construir nuestro propio reino y comenzamos a vivir bajo el suyo. Esa es la importancia del reino de Dios. Tú y yo necesitamos empezar a caminar bajo el reinado de Dios y dejar de construir el nuestro propio. Cuando tú y yo entendemos esto, ciertamente en la vida vamos a empezar a experimentar todo de una manera distinta y va a haber mucho beneficio en lo que tú y yo vamos a poder participar en el Señor. Y sabes, es tan importante y lo estamos hablando hoy porque a partir de este punto de partida, lo que vamos a explorar en los siguientes mensajes de esta serie van conectados todos y cada uno de ellos a que tú y yo empecemos esta práctica en nuestra vida. Si tal vez hasta el día de hoy tú decías, ¿qué es el reino de Dios? ¿Qué es Jesús? Qué bonitos los mensajes, pero no llevas en nada de práctica en tu vida, pues hoy, este domingo, tal vez es el domingo en el que tú puedes empezar a tomar decisiones, en el que tú puedes acercarte al Señor, en el que tú puedes empezar a decir, ok, tengo 30 y tantos, 50 y tantos, 80 y tantos, 100 tantos años. No hay nadie de 100 tantos años aquí, pero por si acaso no sabemos, ¿no? Que hago las cosas a mi manera y veo el mismo resultado siempre. Entonces, ¿por qué no dejas ese control que has tenido durante todos estos años
y tal vez hoy abrazas lo que el Señor te está diciendo. Ciertamente no van a cambiar las cosas de manera mágica, pero sí van a cambiar cosas en tu vida.